Mi nombre es María Fernanda Galicia Merino. Estudio la licenciatura en Derecho modalidad distancia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La presentación corresponde al tema ¿qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Estas facultades permiten a las personas controlar su información personal y conocer quién la tiene y para qué se utiliza. Los derechos llamados ARCO son independientes, por lo que el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio del otro. Derecho de acceso es la facultad de solicitar el acceso a los datos personales, que se encuentran en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes de la Secretaría en Función Pública, que los almacena o utiliza, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades del tratamiento que se les da. Derecho de rectificación es la facultad de solicitar a la SFP la corrección de los datos personales en su posesión cuando estos sean inexactos o incompletos o no se encuentren actualizados. Derecho de cancelación es la facultad de solicitar que los datos personales sean suprimidos o eliminados de los archivos, registros, expedientes, sistemas, bases de datos de la Secretaría de Función Pública y dejen de ser tratados por esta última. El derecho de oposición es la facultad de solicitar a la Secretaría de Función Pública que se abstenga de utilizar información personal para ciertos fines, por ejemplo, la publicación de datos personales en alguna fuente de acceso público, o de requerir que se concluya el uso de los mismos a fin de evitar un daño o afectación a su persona. Procedimiento general para ejercicio de estos derechos. Presentar la solicitud ante el responsable que posee los datos personales a través de los medios y mecanismos señalados en el aviso de privacidad, con la siguiente información. Datos generales. Toda solicitud de ejercicio de derechos ARCO deberá contener la siguiente información. Nombre del titular de los datos personales, documentos que acrediten la identidad del titular, en su caso nombre y representante del titular y documentos para acreditar su identidad y personalidad. Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones, descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento, descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el titular. Además de la información general antes señalada, dependiendo del derecho que desee ejercer, deberá incluir la siguiente información en la solicitud. Derecho de acceso. La modalidad en la que prefiere que se reproduzcan los datos personales. Derecho de rectificación. Las modificaciones que solicita se realicen. Derecho de cancelación. Las causas que motivan la petición de que se eliminen los datos. Derecho de oposición. Las causas o la situación que lo conllevan a solicitar que finalice el tratamiento de sus datos. Cuando presente su solicitud, el responsable le deberá entregar un acuse en el que conste la fecha de recepción de la misma. El segundo requisito para hacer la solicitud es acreditar la identidad del titular y en su caso la de su representante, así como la personalidad de este último. La solicitud se deberá acompañar de copia simple de una identificación oficial del titular de los datos personales, así como del representante en caso de que quien presente la solicitud. Entre las identificaciones oficiales válidas se encuentran credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir y documento migratorio. La identidad de los menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, clave única de registro de población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte o cualquier otro documento oficial utilizado para tal fin. La identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley se podrá acreditar mediante acta de nacimiento, CURP, pasaporte o cualquier documento o identificación oficial expedida para tal fin. Número 3. Tomar en cuenta las siguientes reglas de representación en caso de solicitudes relacionadas con menores de edad, personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por la ley o fallecidas. Para el ejercicio de derechos de este grupo de titulares, además de la presentación de la solicitud en el requisito número 1, las solicitudes de ejercicio de derechos en menores de edad
Para los padres que ejercen la patria potestad, debe presentar documento que acredite la identidad del menor, acta de nacimiento del menor, identificación oficial del padre o de la madre y carta en la que se manifieste que padre o madre es quien ejerce la patria potestad. El ejercicio de los derechos ARCO no procederá cuando el titular de los datos personales o su representante no hayan acreditado su identidad, los datos personales no se encuentren en posesión de la SFP, exista un ordenamiento legal que impida su ejercicio, lesione o afecte los derechos de otra persona, obstaculizar procesos judiciales o funciones de una autoridad administrativa, que exista la resolución de una autoridad competente que impida el acceso a los datos, cancelación o oposición de datos personales. La SFP no sea competente para atender la solicitud. Los datos personales sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Los datos personales sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas. El tratamiento de los datos personales sea por cuestiones de seguridad nacional. En estos casos, la Secretaría de Función Pública deberá responder por escrito la solicitud e informar las causas de la improcedencia, además de que dicha improcedencia deberá ser confirmada por su Comité de Transparencia. En nuestra vida cotidiana, cuando nosotros tramitamos una tarjeta de crédito, por ejemplo, directamente en la tienda departamental, se nos externa cuáles datos personales nos serán solicitados y para qué. De igual manera nos indican qué sucedería en caso de que el tratamiento no se lleve a cabo tal cual nos los hayan mencionado. Por eso es importante que prestemos atención cuando compartamos nuestros datos personales. Es así que los derechos ARCO se convierten en una herramienta para que conozcamos cuál es el estado en el que se encuentra nuestra información, a fin de que podamos corroborar si es correcta y que esté actualizada, para conocer las finalidades de su uso.